11 de la mañana, 9 minutos en toda la República Argentina y ya está con nosotros el profe Borda. Pablo, buen día, bienvenido, un gusto tenerte acá en el Destape. En una fecha muy particular porque estamos en vísperas de un 24 de marzo que es un desafío para la sociedad argentina desde el propio gobierno. Es algo extraño y que no había pasado en estos 40 años de democracia. Ya nos avisaron esta semana que el gobierno va a sacar una película o un video con su versión de los hechos o con una relectura de lo que pasó en el 76 y alrededor del 24 de marzo del 76. Y es en estos momentos donde yo creo que la historia tiene un valor, porque la historia trata de quitar estas relecturas del ámbito de la opinión y contrastarlo con hechos, con documentos. Y así como decimos que Milei en lo económico forma parte de una secta y que son muy pocos en el mundo de la economía los que sostienen las teorías de Milei, en el mundo académico de la historia también son muy pocos los que ponen en cuestionamiento la historia oficial que hoy en día y que en los últimos 40 años construimos alrededor de la dictadura. No sé si coincidís con esta apreciación. Coincido, y es uno de los principales puntos que sostengo a la hora de, por ejemplo, elaborar una editorial sobre lo que pasó durante la última dictadura. El año pasado tuvimos un episodio singular que fue la presentación por parte de Victoria Villarruel de una suerte de homenaje a las víctimas del terrorismo. Así es. En ese contexto yo recuerdo que me estaba por ir de viaje y dije no puedo dejar pasar esto, y antes de ir al aeropuerto decidí organizar una transmisión especial explicando los porqués de la utilización ideológica de la palabra terrorismo por parte de Villarruel para hablar de los 70. Y que ahora además toma doble actualidad porque la están queriendo volver a traer a la mesa respecto a lo de Rosario. Para implementar la idea de utilizar a las Fuerzas Armadas en operaciones de represión interna. Así es. Exactamente. Así es. Hay que entender, primero y antes que nada, que toda construcción narrativa, discursiva sobre historia está teñida de una u otra manera de ideología, de una cosmovisión, que está determinada también por las palabras y los conceptos que utilizamos. Eso atraviesa todo relato histórico. Sí. Y para más de uno puede parecer posmoderno y demás, pero basta con cursar alguna vez la materia de historiografía, que no es nada más y nada menos que el estudio sobre el desarrollo de la historia, para entender esta idea. Ahora, cuando uno observa, por ejemplo, cuáles son los conceptos, cuáles son los mismos sustantivos y las denominaciones que aparecen en el discurso de Villarruel y que aparecen en el discurso de Milei, vemos una continuidad entre lo que era la propia narrativa construida por las Fuerzas Armadas sobre lo que fue la guerra antisubversiva. Hay una continuidad que empieza antes del golpe del 76. Exactamente. Que continúa con la teoría de los dos demonios en democracia y ahora en esta reivindicación, porque pasa del negacionismo a la reivindicación. A una reivindicación directa que se hace de manera velada, sí, claro, que es básicamente sostener que había que enfrentar al enemigo terrorista y por lo tanto los medios extraordinarios que se utilizaron fueron los necesarios. Sí. O sea, ya deja de haber un demonio grande que estuvo ahí para enfrentar a un demonio más chico y trata de equiparar a ambos demonios o hasta de decir se evitó algo peor. Exactamente. Esto obviamente responde a un interés que siempre estuvo presente de tratar de discutir lo que ocurrió durante la última dictadura, que trasciende incluso la experiencia del terrorismo de Estado. Hablamos de un proceso de dislocamiento de lo que fue la economía nacional. Es muy interesante que a muchos les gusta hablar de la decadencia argentina a partir del peronismo, pero cuando nosotros contrastamos la información que tenemos con historiadores que, por ejemplo, no son peronistas. Voy a dar un caso. Pablo Gershunov es un historiador económico que de hecho ha tenido posiciones mucho más filomacristas, se posicionó de hecho en contra de votar por Massa en el balotaje. Y un hombre además históricamente vinculado al radicalismo. Históricamente vinculado al radicalismo, a Alfonsín, que escribió junto a Lucas Lach, estamos hablando de Lucas Lach, básicamente funcionario macrista, muy gorila. Hoy mano derecha de Sturzenegger en todo el plan de reforma del Estado. Así es. Escribió un libro que se llama ¿Por qué Argentina no fue a Australia?, que analiza la historia económica de Argentina y Australia desde finales del siglo XIX hasta el siglo XXI. Y plantea momentos de ruptura, ¿no?, entre los desarrollos económicos de Argentina y Australia.
Y cuando vos ves lo que ocurre en el 76, es evidente la diferencia que se dan los desarrollos de países de Europa Occidental, Estados Unidos, Australia y Argentina. Hay algo que se rompe en esa continuidad y tiene nombre y apellido, y es José Alfredo Martínez de Hoz, de la mano de Jorge Rafael Videla. Así que nosotros tenemos que entender que la dictadura no solo representa la experiencia más traumática de la sociedad argentina, sino que además representa un antes y un después en el desarrollo de nuestra sociedad. La ruptura de una matriz estadocéntrica, la ruptura del modelo de estado de bienestar, pero además la misma ruptura de nuestro pacto democrático. La noción de que el Estado, por ejemplo, era la representación de una voluntad colectiva que velaba por la seguridad de sus ciudadanos, que había una democracia representativa y participativa, es rota por la dictadura. Hay una primavera democrática con Alfonsín, pero lo cierto es que la experiencia de la hiperinflación y toda una serie de procesos posteriores, los alzamientos de cara pintada, las leyes de la impunidad, llevaron a un retroceso en ese avance que explica en parte los 90, por ejemplo. ¿Y vos decís que las experiencias de dictaduras o de gobiernos constitucionales semidemocráticos previos no habían dado ese paso o no habían llegado tan lejos? No, y al contrario. Podríamos decir que el proceso de la proscripción, que se inicia después del bombardeo de Plaza de Mayo y la autodenominada Revolución Libertadora, lo que terminó generando fue un amplio movimiento de masas que no solo estaba marcado por la identidad peronista, sino que trascendía expresiones izquierdistas, pero una izquierda nacional, como, bueno, qué sé yo, si queremos en su momento la JP montonerizada, como el movimiento villero peronista, los movimientos de las ligas agrarias, lo que fue el movimiento sindical clasista y combativo. Tuvimos una CGT de los argentinos diferenciada que hablaba por la patria socialista, pero que también incluía peronistas combativos. Hubo organizaciones que incluso fueron por el lado de la contracultura. Entre las luchas quizás olvidadas, un elemento que si queremos despierta todas las paranoias de un conservador es Néstor Perlonger y el Frente de Liberación Homosexual, que planteaba que la liberación sexual solo era posible en un proceso revolucionario, el movimiento feminista, el posadismo diciendo que si los aliens existen eran socialistas, porque claramente tenían que haber superado el capitalismo para llegar hasta acá, pero todo eso era parte de un clima de época. Había un movimiento en el 76. Un movimiento, Ezequiel Amofsky habla del empate, de un empate hegemónico. Un amplio movimiento de masas que bregaba por una sociedad más justa, que tiene la capacidad para voltear y torcer a gobiernos dictatoriales. Ocurrió con la Revolución Libertadora, que no concretó sus objetivos. Ocurrió con el proceso de los azules y colorados. Ocurrió con Onganía. Pero sin embargo, un movimiento que congeniaba los intereses del gran capital nacional, de las empresas multinacionales que se empiezan a instalar en los 60, de también el poder geopolítico de Estados Unidos en la región, que intentaba imponer una agenda, obviamente, de anticomunismo, de aplacamiento de los movimientos populares, de una matriz autoritaria que impidiera un avance hacia una desviación marxista o socialista. Ese empate se rompe con la dictadura. Que el punto central que tiene, además de el exterminio de una generación de dirigentes, militantes, jóvenes, activistas, es también la destrucción de un horizonte de posibilidades. Porque si uno observa lo que es la matriz discursiva de los años 60, de los años 70, está asignada por ideas como revolución, liberación nacional, antiimperialismo. Y a partir de los 80, la consigna que aglutina a los movimientos de masas, a los movimientos populares, es democracia. Claro. Y si bien la democracia es la gran conquista del fin de la dictadura, que tengamos un proceso de continuidad democrática que lleva más de 40 años, también es cierto que ahogó un conjunto de expectativas. La noción regenerativa de Alfonsín de con la democracia se come, se cura y se educa, también planteaba que este era el límite de lo que se podía afectar, que ya no habría grandes procesos revolucionarios. Pensemos en el propio Perón, incluso, cuando en medio de las tentativas golpistas y posteriormente al intento de golpe, el bombardeo de Plaza de Mayo, hablaba de la Revolución Nacional Justicialista, esos procesos ya no iban a darse, porque ahora había que conservar
cierto estatus para preservar lo que se tenía y evitar la oscura noche del pasado. Se volvió más conservadora en todo caso. No sé si decir más conservadora, pero sí nos eliminó gran parte de las expectativas de cambios más radicales. Y perdón, y eso tiene Que si además queremos, como consecuencia no deseada que la que queda expuesta en la primera línea de fuego es la democracia. Si con la democracia se come, se cura y se educa, y en 40 años falló en dar de comer, educar y curar, entonces lo que ahora aparece son cuestionamientos a la idea misma de democracia y no a otras cuestiones. Y a la lectura que se hicieron sobre los procesos no democráticos. Y con eso volvemos un poco a cómo habíamos empezado la charla, para darte pie, digamos, a retomar el hilo de cómo ahora se estaba queriendo incluso cuestionar esa idea. Sí, sobre esto hay varios puntos a señalar. La primera es plantear el contenido fuertemente ideológico del golpe de Estado. El golpe de Estado del 76 no lo hace un grupo de improvisados. Sobre esto, el año pasado, Gabriela Águila sacó un libro llamado La última dictadura militar, que recomiendo mucho, y que toma muchos trabajos actualizados, como los de Marina Franco, sobre las doctrinas de represión interna, cómo se fue conformando la idea del enemigo subversivo, o los trabajos de Paula Canelo sobre las internas militares. No fueron improvisados, y si bien estaban atravesados por internas, hay dos elementos que son los de mayor continuidad durante el golpe. Uno es la noción de la guerra antisubversiva, ¿no? Este objetivo de vamos a cambiar diametralmente a la sociedad, exterminando a los elementos subversivos. Es importante utilizar esta palabra, no para reivindicar a Videla, sino para entender que cuando los militares hablaban de subversivos, no hablaban de la guerrilla. Y esto no es una cuestión ideológica que queramos decir los que somos zurditos, los que son peronistas y demás, sino que la propia documentación de la dictadura planteaba que la subversión era todo tipo de acción, ilegal o abierta, clandestina o pública, violenta, pero también discursiva, tendiente a querer cambiar el sistema de valores de una sociedad para reemplazarlo por otro. Y estas son palabras textuales de Jorge Rafael Videla. También lo pueden ver en los documentos como subversión en el ámbito educativo, subversión en el ámbito laboral o la infiltración marxista en el trabajo, en donde se plantea justamente que la subversión incluía desde al profesor, discurso literal de Videla, el docente que activa las mentes de futuros combatientes con sus enseñanzas, hasta el terrorista que empuña un arma. Entonces, cuando se habla de la subversión, cuando la dictadura hablaba de la subversión, se refería a un amplio movimiento de masas. Ese movimiento, que justamente lo que estaba haciendo era tratar de construir una sociedad más justa, por todas las vías posibles. Esto se contrapone con la mirada que intenta plantear ahora. No eran 30.000 ni eran inocentes. Y de que fueron contra los terroristas. Exactamente. Y además, de nuevo, cuando lo contrastamos con los datos, los propios documentos de las Fuerzas Armadas, con respecto a lo que eran las organizaciones armadas, es decir, la guerrilla, fundamentalmente Montoneros y el ERP, planteaban que para 1976, como mucho, el ERP y Montoneros serían capaces de movilizar entre 1.500 y 2.000 combatientes. Tanto que le gustan los números, vamos a usar los números. Aclaremos, ya para entonces había concluido el Operativo Independencia. El Operativo Independencia, que había arrasado, que seguía vigente, pero que había arrasado con los campamentos guerrilleros del ERP. Vigente en su etapa de aparato represivo contra la subversión, pero ya había derrotado militarmente. Desde octubre se había extendido al conjunto del territorio nacional después del ataque de Montoneros al regimiento de infantería de Monte de Formosa. El punto acá es que la propia organización CELTA-IB, que dirige Victoria Villarruel, y que no es más ni nada menos que un lobby creado en parte con apoyo de los servicios de inteligencia post-dictadura para defender la causa de los genocidas, plantea que la guerrilla fue responsable de alrededor de 1.100 víctimas, ¿no? Y tenía unos 2.000 combatientes en armas. Si tomamos el número que tanto les gusta usar, de no fueron 30.000, y utilizamos la CONADEP, que es parte de un informe incompleto, que se hizo de manera apurada, bajo presiones, en un contexto de miedo a represalias. Cuando todavía no se sabía si no podían volver los milicos, claro. Absolutamente. Y tomamos el número de 9.000 desaparecidos. ¿Cómo explicamos los otros 7.000? Asumiendo que había 2.000 combatientes armados y que los mataron a todos. Por no hablar de que hay documentos de la CIA y del Departamento de Estado que ya hablaban de 20.000 en el 79. Pero incluso si querés tomar eso y le dejamos la vara lo más baja posible, ¿cómo justificás entonces que hayan muerto 7.000 civiles inocentes para asesinar a 2.000 terroristas asesinos?
O que, de por ejemplo, los cuales además muchos se les escaparon porque según la propia narrativa ahora ocupan todos los lugares pero además del ahora gobierno. ocupan todos los lugares de gobierno. Por eso la narrativa es absurda. Y es absurda incluso cuando lo contratamos con la propia evidencia que ellos quieren utilizar para decir o desdeñar la lucha por memoria, verdad y justicia, planteando que no fueron 30.000. Sí. A eso hay que sumarle que la propia contabilidad de los campos de exterminio dirigidos por los militares no condice con el informe del Nunca Más. Cuando nosotros vamos a los números que generales que se encargaron del operativo Independencia o que dirigieron la ESMA planteaban sobre la eliminación de enemigos subversivos o a los propios informes de la inteligencia chilena, vemos que claramente eran muchos más los desaparecidos y que la cifra de 30.000, además de ser una reivindicación histórica y una reivindicación de memoria, tiene mucho que ver con lo que es la cuantificación del exterminio y la carnicería. Entonces, si nosotros además tomamos esa cifra, damos cuenta de que claramente el objetivo de la dictadura no era eliminar a la guerrilla. La guerrilla era una excusa. De hecho, las primeras misiones y los primeros cursos de guerra de contrainsurgencia o de represión interna empezaron en el 57, durante la Revolución Libertadora, con la primera misión de los parafranceses, ¿no? Los comandos franceses que habían luchado en Indochina y que estaban luchando en Argelia. Y además, los cambios en las doctrinas militares que planteaban la posibilidad de una guerra interna no aparecen con el asesinato de Aramburu, aparecen con el Cordobazo. Y si se fijan y van a los documentos y a los discursos de Onganía, Onganía ya estaba hablando de la serpiente de la subversión atacando en emboscada por el Cordobazo. Entonces, esa era la verdadera amenaza, el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, el amplio movimiento de masas. Y la guerrilla era en todo caso la forma más extremista de ese posicionamiento. Pero en la narrativa que la propia dictadura construyó para combatir a la guerrilla, planteó que todo era parte de una misma guerra contra el comunismo ateo, que atacaba en todos los frentes. Sí. Vos en el video citás también a Esteban Pontoriero, que también dedicó buena parte de sus trabajos a demostrar por qué no hubo nunca una guerra. Exactamente. Y también haces un desarrollo muy interesante de por qué no se puede considerar terrorismo a los actos de violencia armada en la Argentina en esa etapa de finales de los 60, 60, principios de los 70, que es interesante también. Digo, es discutible como todo, pero que me parece que está bueno porque no se escuchan mucho esos argumentos y que completan esto, porque si no también pareciera que, bueno, que si se hubieran solamente dedicado a combatir esos mil... Era válido porque además no importan ni las convenciones de Ginebra ni las convenciones de la guerra y demás. Es muy interesante esto porque el concepto de terrorismo era utilizado por la propia dictadura con el objetivo de aislar a la población. Los propios manuales de las Fuerzas Armadas hablaban de la acción psicológica. Perdón, te interrumpo de nuevo. ¿Qué es lo que están tratando de hacer de nuevo ahora? Por eso me interesa traer el tema a la mesa. Sí, por eso la utilización de la palabra terrorismo es totalmente ideológica y responde, decíamos, a lo que en los manuales militares de la época se hablaba de la acción psicológica. Que era básicamente ganarse el corazón y las mentes de la población aislando al enemigo del resto. Por eso tampoco se utilizaban los nombres de las organizaciones. O se hablaba de la organización declarada ilegal. O se hablaba de el enemigo terrorista subversivo sin dar nombres, sin dar otros señalamientos, porque la idea era plantear que eran algo totalmente separado de la sociedad. También, y esto aparece en los manuales, había que hacer demostraciones públicas del vínculo entre las Fuerzas Armadas y la población. Esto también responde a las doctrinas de la guerra francesas. Ahora, ¿por qué sería ideológica la utilización de la palabra terrorismo? Porque también tiene que ver con, acá un histórico intelectual, Koselleck, me plantearía, ¿no? La evolución entre el significante, el significado, las palabras, los conceptos y los hechos. Nosotros pensamos en la palabra terrorismo y hoy pensamos en la actualidad, pensamos en ISIS, pensamos sobre todo a partir de 2001 en las Torres Gemelas. La AMIA, entre otras cosas. Y claramente es condenable el terrorismo, porque nos plantea que el asesinato indiscriminado de civiles en acciones armadas. Pero cuando nosotros nos paramos en los 60, en los 70, y observamos el escenario de dictaduras, de gobiernos incluso semidemocráticos, pero que aplicaban doctrinas de represión interna, uno se olvida, pero durante Conintes tuvimos miles de presos políticos, torturas y cortes marciales, entre comillas, en un gobierno constitucional con proscripción que fue el de Frondizi. La proscripción, además, de que no era solamente la proscripción de un partido político, sino de la representación política de la mitad del país. De la mayoría de la población, que cada vez que además se le permitía presentarse elecciones, como ocurrió con Framini en el 62, ganaba, entonces
golpe de afuera. Estado. Entonces había una situación de violencia estructural, no había una situación de plena democracia, y lo que había era un movimiento de insurrección, de rebelión, que se expresaba por diversos canales y que solo alcanzó la cara armada de una manera presente, visible, importante, en el gobierno de Onganía, cuando se clausuraron todos los canales de expresión política. Habían pasado casi 15 años de proscripción cuando mataron a Aramburu, digamos. Exactamente, 15 años de proscripción, esto que siempre se plantea, los montoneros que asesinaron a Aramburu no conocían otra cosa que no sea el antiperonismo. Habían sido forjados por una sociedad en la cual la democracia no era respetada porque básicamente se vivía bajo gobiernos semidemocráticos con proscripciones que eran derrocados por golpes militares. Tenías internas militares a cielo abierto, tenías proyectos autoritarios como el de Onganía que planteaban la idea de mantenerse en el poder por tiempo indefinido, una caída del poder de los salarios desde el peronismo en adelante, aún, sin embargo, hay que plantearlo, con un nivel muy superior al que pensamos para experiencias posteriores, como la última dictadura. Pero además, una democracia que parecía vaciarse de contenido en cuanto a lo que era la participación democrática popular directa. Claro, ¿Qué edad tenían los montoneros que mataron a Aramburu cuando hicieron eso? El más grande era Fernando Valmedina con 23 años. Claro, tenía 8 cuando fue la Revolución Libertadora. Exactamente, eran realmente muy jóvenes. Lo que también explica esta idea, si se quiere, de también tomar el cielo por asalto. Sí, claro, no había otra forma de tomar el cielo en ese momento. Pero también fueron el producto de esa colisión histórica entre una coyuntura de autoritarismo conservador, como el propio Onganía, expectativas revolucionarias en el mundo, la identidad peronista, el catolicismo tercermundista y las ideas del padre Mujica, entre otros, que coincidieron en un proceso común, que solo era posible en ese contexto. Entonces, plantear, por ejemplo, el recurso a la violencia de la guerrilla como algo separado y como hizo, por ejemplo, la dictadura, es el producto de un ataque del comunismo ateo internacional, de la Cuba castrista y demás, es justamente desligarlo de la realidad argentina históricamente determinada, en donde la violencia era un recurso legítimo para la política que había sido utilizado una y otra vez por las propias autoridades militares y las fuerzas de seguridad contra la población, y en algún momento se produjo una respuesta de esa población hacia los organismos de seguridad, las autoridades militares y los gobiernos que pretendían perpetuarse de esa manera. Pero aún así, a diferencia de lo que se vio a partir, no diría de la dictadura, sí quizás un poco antes con la AAA y demás, los blancos era contenido dentro de un escenario de conflicto político armado. No había una cuestión indiscriminada de matanza de civiles para imponer el terror. No tenemos, por ejemplo, como sí ocurre con otras organizaciones, atentados en la vía pública. No era la ETA, no era la IRA. Contra trenes. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Jamás vi a CELTE condenar el atentado del subte del 53. Claro. Y sin embargo, no tuvimos ninguna acción de esas características por parte de Montoneros o Alert. Quizás muchos no lo sepan, pero militantes en el 53, militantes radicales, socialistas y conservadores, antiperonistas hicieron volar el subte A. Sí. Uno de los responsables, el señor Carranza, después fue ministro de Alfonsín y hoy tiene una estación de subte con su nombre. Paradójicamente. Sí. Eso sí puede considerarse plenamente como una acción terrorista, porque además el blanco fueron civiles. El bombardeo de Plaza de Mayo, cuando entre otros blancos una bomba cayó sobre un tranvía que estaba llevando a niños a una excursión. Nosotros no tenemos acciones así, no van a encontrar acciones así por parte de Montoneros. Cuando hablan del Jardín de Infantes, por ejemplo, no hay ninguna noticia, ni siquiera. Eso es muy interesante. No hay noticias, no hay nada de eso. Los diarios de la época, vos buscás y no aparece el relato. En los diarios de la época se magnificaba mucho el accionar de las organizaciones armadas y también, obviamente, para reivindicar el accionar de las fuerzas legales. Lo interesante es que no van a encontrar la noticia de los jardines de infantes. Eso que le planteó el propio Milei a Bullrich en el debate presidencial es simple y llanamente un relato construido en base a la repetición, pero que no tiene ninguna fuente. ¿Y cómo ves ahora a la sociedad argentina en el marco de este debate?
Porque también es cierto que en los 40 años de democracia cambió el relato de qué había sucedido durante la dictadura. No es el mismo el relato alfonsinista que el relato menemista que el relato kirchnerista de lo que sucedió durante la dictadura. Bueno, ¿Qué tenemos por delante? ¿Hay alguna opción superadora para salir de este laberinto por arriba, para usar una expresión común? antes de entrar a este estudio, propiamente, estábamos hablando de que en 2026, si las cosas siguen así, vamos a ser gobernados por Javier Milei durante los 50 años del aniversario del golpe. Claro. O sea, los 40 de democracia cuando asume y los 50 del golpe a los 3 años de su mandato. Pero también fuimos gobernados por Mauricio Macri en 2016, cuando fueron los 40. No sé si lo recuerdan, pero en la época de Macri se popularizaron una serie de videos que se pasaron en algunos colegios en donde intentaron plantear la idea de memoria completa. Sí. No fue una bajada de línea oficial, y acá hay que plantear una diferencia. El gobierno de Macri, a pesar de algunos guiños, como Macri diciendo, no me interesa si fueron 30.000, 8.000, no tuvo esta línea que sí aparece con Milei. Ocurrió, por ejemplo, el desplazamiento de Lo Pérfido o de Gómez Centurión por plantear discursos abiertamente apologistas. Sí. Eso es lo que había ocurrido con la dictadura. Yo creo que el domingo vamos a tener, como se ha señalado en varios lugares, una expresión abierta de cuál es la narrativa que el propio Javier Milei y su gobierno quieren presentar sobre lo que ocurrió en la dictadura y sobre la democracia. Esta narrativa va a estar signada por dos elementos centrales. Uno es obviamente la apología o la revisión de lo que fue el terrorismo de Estado. Y el otro es, si queremos, justamente la... No me sale la expresión que quiero utilizar. He estado enfermo estos días, estoy recuperándome. El correlato de algo que se puede concluir de los análisis de Milei. ¿Cuándo se jodió la Argentina según Milei? En 1916. Muy bien. ¿Qué pasó en 1916? Voto universal. El primer, sin las mujeres, pero el primer momento aliado, el primer presidente democrático de la historia argentina. Sí. En la propia lectura de Javier Milei, y lo dice sin sonrojarse, el problema de la historia argentina fue la democracia. Y fue justamente cuando el pueblo empezó a decidir qué había que hacer, que la Argentina, entre comillas, se jodió. Más allá de que después los datos no se contrastan con lo que plantea Milei, esto lo podemos desarrollar otro día, ampliamente. ¿Estás invitado? Muchas gracias, sería un honor. Así que la democracia parece ser un problema. De hecho, está esa famosa entrevista del año pasado en la que le preguntan a Javier Milei si cree en la democracia, y él en ningún momento plantea el teorema de imposibilidad de Arrow, en el que plantea que incluso si uno tiene a los sujetos racionales decidiendo, el impulso mayoritario puede llevar a que se tomen decisiones en contra de una minoría. Que en su lugar es claramente los ricos y la gente con propiedades, ¿no? Es otro tema. El punto es que plantear que la democracia no ha funcionado y plantear que el terrorismo de Estado no fue necesariamente lo peor que nos ocurrió y que la democracia que se construyó en oposición a ello no nos salvó, tiene obviamente aspiraciones refundacionales, como lo tiene el DNU, como lo tuvo la ley Ómnibus, la misma noción de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Una suerte de refundación del Estado argentino, de una nueva sociedad en base a la destrucción de todo lo anterior. No sería un caso aislado. Si uno se fija, más allá de que es un fenómeno complejo, que no se puede achacar simple y llanamente a la noción de derecha liberal y demás, lo que ocurre con algunos outsiders políticos como Bukele, que también, por ejemplo, están destruyendo monumentos históricos en base a construir una refundación nacional. Creo que lo vimos mucho en Europa a partir de la invasión de Rusia a Ucrania también. También lo mismo que ocurre con Zelensky. En Estados Unidos, hace unos años, ahora se calmó un poco, pero empezaron a sacar todas las estatuas de los generales del sur en la guerra civil. Los generales sureños, los generales esclavistas, exactamente. Como si reconocer el rol en la historia significara de alguna manera dispensarlos de lo que hayan hecho, digamos, ¿no? O también para presentarse como algo que supera todo lo anterior. Claro. Como si ya no tuviéramos que observar el pasado y demás. Primero, eso no se puede. No porque yo quiera conservar mi trabajo,
sino porque además es la materia viva de la que se compone nuestra realidad. Nosotros somos un producto de nuestra historia. Y segundo, porque el pasado no deja de ser un gran manual de enseñanzas sobre cómo funciona el mundo. Recién charlábamos, vos acabas de venir de un viaje en Rusia. Así es. Y de cómo la noción de nacionalidad rusa, el nacionalismo ruso, logra de alguna manera abrevar al mismo tiempo de los zares, de la Unión Soviética y del proceso actual de Putin, a pesar de que fueron opuestos unos a otros. Totalmente. Pero no se reniega de ese pasado. Asumen sus contradicciones, planteando la importancia de su propia identidad nacional. Y ni siquiera identidad, está muy presente sus propias identidades nacionales dentro de una gran patria rusa. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a asimilar el conjunto de nuestra historia, no por ello invisibilizando los procesos terribles, al contrario, teniéndolos muy presentes. Pero no faltaron procesos terribles en la historia rusa. No, ni hablar. ¿No? Pero nosotros también tenemos los propios. Nuestra historia es tan increíble, maravillosa como terrible. Pero también asumirlos, entenderlos y comprenderlos para poder construir nuestro presente. Porque somos el producto de todos esos procesos. De la conquista, de la gesta emancipatoria, de las guerras civiles, de la organización nacional, también del exterminio de nuestros pueblos originarios, de la lucha del movimiento obrero, de la construcción del peronismo, de la proscripción, de las expectativas de la generación diezmada, de la lucha por la democracia, del terrorismo de Estado, de la lucha contra el orden neoliberal, del no al ALCA, de la construcción de una alternativa latinoamericana. Entonces, arrastrando todo ese bagaje histórico, es que podemos aspirar a construir la nación libre, justa y soberana con la que siempre soñamos. Y no renegando de ese pasado ni tratando de ser ciegos ante lo que estamos dejando atrás, sino cargando esa conciencia histórica para construirle una acción eficaz en el presente. Se suele hablar que Argentina es un país grande, por su extensión, por sus recursos, por su lugar geopolítico, pero la grandeza también está dada en el tiempo, no solo en el espacio. Un país que limita su historia a 5 años, 10 años, 20 años, nunca puede ser un país grande. Ya es bastante joven la Argentina en el mundo, como para que además le restemos raíces, edad, ¿no? Y además, porque fue un hombre nacido en este suelo el que cruzó los Andes para liberar Chile y Perú. Sí. Por ejemplo. Y nosotros no podemos hacer caso omiso de un acontecimiento tan grande. Fueron hombres y mujeres nacidas en este suelo quienes derrotaron 2 veces al imperio más grande de la historia en solo un año de diferencia, lo que nunca pasó. Me refiero a las invasiones inglesas. Absolutamente. Que además significaron, y recién ahora se está haciendo esa lectura, la primera aparición pública o rol pública de esclavos, de indios, de gauchos, que fueron los que tomaron las armas en ese momento. En armas, totalmente. Entonces, no podemos renegar de esa historia ni hacer caso omiso de ella. Es parte de nuestro propio ser nacional y tenemos que considerarlo no solo de cara al presente, sino obviamente de cara al futuro. Y por eso estamos más próceres en los billetes, y creo que mi único punto de coincidencia en este momento con la emisión monetaria de Milei es que haya decidido poner a Alberdi, no porque simpatice con Alberdi, sino porque al menos no me puso un pajarito. Si pudiera igual leer a Alberdi, se daría cuenta que muchas de las cosas de que el propio Alberdi diría ahí lo tenés al pelotudo, ¿no? Pero bueno. Bueno, muchísima gente que está comentando ahora y está muy contenta con esta charla, así que seguramente no sea la última vez que te veamos por acá por el Destape. Será un honor estar va acá, por mi cuenta, Navarro, si estás viendo, después lo charlamos. Pero no, está buenísimo. Y me parece que haber partido de la efeméride del 24 de marzo para terminar hablando en realidad de esto, ¿no? De qué queremos para la Argentina y desde dónde se tiene que empezar a construir un país grande, habla de la importancia de la historia. De cómo hablar del pasado en realidad nos proyecta en el futuro. Pablo, mil gracias por esto y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Bueno, ustedes quédense, que vamos a seguir anticipando lo del domingo. En un rato vamos a hablar con el padre Toto de Bedia, porque es uno de los sectores que está convocando a marchar. Hay muchísimos sectores que están convocando a marchar y los curas villeros son uno de ellos. Vamos a estar también atentos a las novedades políticas. Vamos a seguir repasando algunas de las definiciones que dejó ayer Victoria Villarroel, que fueron muy importantes en su entrevista. Novedades en el Congreso de la Nación. Bueno, hay muchas cosas para compartir con ustedes hasta la 1 del mediodía, así que no se vayan, que ya venimos.